Muy buenos días a todos los compañeros y las compañeras de la universidad que nos acompañan esta mañana. Estamos acá en este espacio del Viernes de Currículo, un escenario que ha tomado importancia en la universidad para abordar diferentes asuntos de orden curricular, de orden didáctico, a la luz de elementos educativos y pedagógicos que están enmarcados en varias apuestas y también horizontes de nuestra universidad. Les damos las gracias por ser parte de este espacio, también por vincularse con sus preguntas, con sus trayectorias, con sus miradas. La idea es que esos bienes de currículo sirvan para el tejido curricular que se hace, para enriquecer la propuesta formativa que estamos llevando a cabo con nuestros estudiantes, con el equipo de profesores. Entonces vamos hoy a abordar un tema que para nosotros es bastante importante y que está conectado con el horizonte pedagógico de la universidad. Vale la pena recordar que estos medios de currículo están discutiendo, se están abordando y se están desarrollando alrededor de algunos elementos que hacen parte del proyecto educativo institucional, en particular de los horizontes. Nuestro PEI está construido en dos grandes componentes: el componente de los trayectos y el componente de los horizontes. El componente de los horizontes despliega entonces lo referido a lo educativo, a lo pedagógico, a lo curricular y a lo didáctico. Y hoy vamos a tocar un aspecto de suma importancia que se conecta con el pasado viernes de currículo, y es la formación en investigación. Dentro del horizonte pedagógico aparece declarado que esta universidad despliega dos líneas importantes. Una, la formación integral, a la luz de unas racionalidades de las que hablábamos hace un mes, en términos de lo ético, de lo estético, de lo político, de lo lógico, y también de una conciencia pues, frente al mundo. Y de otro lado, una pregunta y un ejercicio en función de la formación en investigación. Entonces, bajo esa premisa, vamos hoy a conversar sobre la formación en investigación. Nos acompaña el profe Iván de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, del programa de Psicología, la profesora Cristina de la Facultad de Educación. Está también la profe Magda, que hace parte de nuestra comunidad de formación e investigación, es asesora curricular de la Vicerrectoría de Docencia, a su vez es docente de la Universidad Luis Amigo, y evidentemente la profesora Albia María, quien está invitada como invitada permanente en los bienes de currículo, dado pues también la mirada que se ha construido desde el proyecto educativo institucional y todos los elementos que se han tejido en esta vicerrectoría en términos formativos. Entonces, dada pues ya la presencia de diferentes participantes, ahora tenemos 65 participantes, vamos a darle paso pues a este ejercicio. Vale la pena recordar que si alguien desea hablar, vamos a tener la primera parte, una presentación en la que nos van a aportar ideas y elementos nuestros invitados, y luego de este ejercicio daremos paso a sus intervenciones. Luego pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, o si en algún momento consideran que quieren intervenir, pues pueden levantar la mano y ya luego les daremos la palabra como corresponde. Entonces, saludo a nuestros invitados y a nuestras invitadas. Gracias por estar en este espacio. La idea es que podamos también tejernos como universidad desde lo que nos plantea lo común, lo que nos hace, digamos, lo que nos da ese pegamento, esa cera que nos va tejiendo, que nos va uniendo. Y yo quisiera entonces, profe Elvia María, pues darte el saludo y también invitarte a que nos hables un poco sobre esta perspectiva de la formación en investigación. Sé que también es uno de tus ejes de trabajo en términos de la estructura académica, también de las investigaciones que has hecho con tus estudiantes de posgrado y de pregrado. Entonces, si nos puedes también como dar algunos elementos, algunas pistas para esta conversación, y eso también cómo se conecta con asuntos como el Estatuto General de la Universidad, como el reglamento y otras apuestas que ustedes recogieron en el proyecto educativo institucional. Muchas gracias, profesor Mauricio. Buenos días, compañeros de la mesa, profesores, profesoras, y buenos días a todos los profesores y las profesoras que nos acompañan virtualmente. Pues sí, este tema es un tema apasionante,
Lo hemos trabajado bastante, hace más de 20 años venimos haciendo estas discusiones. Todo se origina dentro de nuestro Estatuto General en relación con los artículos que hablan de investigación y docencia, porque allí es muy importante que recordemos que esta universidad basa su docencia en la investigación. Entonces, eso hay que discutirlo, hay que mirarlo cómo se lleva a cualquier lugar donde estemos conversando con nuestros estudiantes, porque es una relación muy estrecha entre la investigación y la docencia. Nosotros sabemos que esta universidad tiene una producción científica muy importante a nivel regional, nacional e internacional, y somos pues una universidad acabada de acreditar por tercera vez, esta vez multicampus. Bueno, entonces en ese sentido lo que hacemos en la docencia y en la investigación tiene que tener una relación directa. Está en el Estatuto General, como lo podemos ver ahí en pantalla, y está también en el proyecto educativo institucional. Les recuerdo que el proyecto educativo institucional se construyó colectivamente y el Consejo Académico, bajo el Acuerdo Académico 589 del 13 de diciembre del 2021, lo aprobó. Allí están los horizontes, como nos recordaba Mauricio, y en el horizonte pedagógico hay dos características básicas que vienen desde el Estatuto General y vienen también desde el reglamento estudiantil, y es la formación integral y la formación en investigación. Entonces, como recordamos, hace un mes hicimos una discusión sobre la formación integral y ahora vamos a hacer esta discusión sobre la formación en investigación. Entonces, obviamente, lo que hay en torno a este asunto es cómo en los pregrados y en los posgrados vivimos el espíritu científico, o sea, cómo los ambientes de aprendizaje de esta universidad se constituyen en la formación integral y la formación en investigación. Entonces, desde el currículo y desde la didáctica, nosotros en esta mesa de estudio, en esta idea de universidad, pues nos preguntamos cómo se lleva eso al aula de clase. Entonces, hay dos asuntos muy particulares. Desde este Estatuto General que dice que la investigación y la docencia están absolutamente ligadas y que la docencia se construye a partir de la investigación, hay varias interpretaciones. O sea, la una es, listo, la universidad es una universidad que hace investigación, tiene más o menos 215 programas de posgrados, tiene 105 programas de pregrado. Entonces, ¿cómo llevar la investigación a los pregrados? En los posgrados, en los doctorados y en las maestrías es bien importante, se hace conciencia de todos estos procesos, pero ¿cómo llevarlos al pregrado? Entonces, ahí hay dos discusiones: cómo lo hacemos desde los diseños curriculares y cómo lo hacemos desde una propuesta didáctica, o sea, su profesor en conversación con sus estudiantes. Entonces, en el currículo, pues, hay materias propias de la investigación, hay metodología de la investigación, hay epistemología de la investigación, hay historia de las ciencias, hay filosofía de las ciencias. Entonces hay muchas discusiones sobre cómo se construye el conocimiento en esos espacios. Pero todos los otros profesores, si nosotros como profesores nos construimos como investigadores en el aula, nos formamos como investigadores en el aula y nos sentimos como investigadores en el aula, pues allí hay una propuesta didáctica, cómo hacerlo. Entonces, cómo llevar los métodos de las diferentes ciencias, cualquier ciencia que ella sea, y cómo llevar las metodologías de la investigación científica, cualquier metodología que sea, cómo la vamos a compartir con nuestros estudiantes. Obviamente, desde los saberes, desde el currículo, en la concepción que nosotros estamos trabajando, nosotros, toda la universidad,
con sus profesores y sus estudiantes es un concepto de currículo como cultura. Y dentro de la cultura está la producción científica de nuestros profesores. Entonces hay una discusión y es obviamente en esos saberes, sean científicos o saberes ancestrales, hay formas de construir el conocimiento, o en las artes hay métodos para construir el conocimiento, o hay estilos para construir las artes. Entonces son esos procesos más no los resultados, o sea, más no solamente los resultados. Nosotros ponemos a nuestros estudiantes a leer los libros que nuestros profesores producen o los que producimos nosotros mismos, y eso también está en discusión. ¿Por qué ponemos a leer a los estudiantes nuestra producción científica? Obviamente eso queda sobre la mesa, esa discusión. Pero más que un contenido como resultado, la idea es llevar ese proceso al aula de clase. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que nosotros, si le enseñamos a preguntar a un estudiante, pues ya estamos haciendo investigación formativa. Si nosotros le enseñamos a un estudiante a hacer un estado de la cuestión o un estado del arte, no le damos los conocimientos, no le llenamos los tableros de conocimientos, sino que los ponemos a leer diferentes investigaciones que se han hecho sobre ese tema, y les decimos cómo se construye un estado del arte, y ellos en forma individual o en grupo construyen estados del arte. Ya están aprendiendo a hacer investigación, ¿cierto? Están aprendiendo algunos asuntos en investigación. El solo hecho que nosotros hagamos preguntas que inviten a la discusión, que inviten al debate, le estamos permitiendo a los estudiantes desarrollar su aspecto reflexivo, analítico y crítico, que eso es la base de esta universidad, que los estudiantes aprendan a reflexionar, a analizar, a comprender, a criticar y a construir nuevas propuestas. Pues de pronto no serán propuestas de punta en el pregrado, pero ¿quién quita? Hay estudiantes que son capaces de hacerlo. Los estudiantes ya buscan la información en los sistemas de información documental en la nube y llegan con cosas que a veces uno no tiene presente todavía, pero esa es la discusión entre los profesores y los estudiantes, es la experiencia que el profesor tiene. Entonces, para ir redondeando, nosotros estamos trabajando todos estos procesos en diferentes actividades. Nosotros hicimos un encuentro el año pasado. En ese encuentro de currículo hubo mesas que trabajaron la formación integral, en la reinducción de profesores, claro, hubo una mesa trabajando la formación integral y otras mesas trabajando la formación en investigación. En las reinducciones tenemos una mesa trabajando también la formación en investigación. Nosotros en este momento, con las actividades que hemos hecho, tenemos más de 546 profesores participando en estos procesos, y esta mesa, estos profesores que hay aquí, Jorge, Cristina, Magda, Mauricio, son los profesores encargados en esta comunidad que es de armonización curricular y que está en el proyecto educativo institucional, son los encargados de llevar esta discusión a los diferentes programas, a los diferentes profesores, a hacer las discusiones, y obviamente ahí cada profesor dirá cómo hace eso en su clase. Tendrá sus formas de construir conocimientos, tendrá sus formas de leer, de interpretar, de construir ese espíritu científico que está en todos los ambientes de aprendizaje de esta universidad. Entonces yo dejo ahí, Mauricio y compañeros, para que podamos seguir discutiendo y conversando. Gracias, profe. Me permite, Luisa, de nuevo la diapositiva que estaba en pantalla, si eres tan amable, porque ya hay unos énfasis que quisiera, con eso que plantea la vicerrectora, pues poner de nuevo en la mesa también para la conversa entre nosotros. El estatuto desde 1994 hace una declaración fundamental, y es que destaca este principio de la investigación y la docencia, y nos recuerda que ambos son ejes de la vida académica en la universidad, y a su vez que la investigación es fuente del saber y generadora y soporte del ejercicio docente, es parte del currículo. Fíjense que desde el 94 se le viene insistiendo en cómo la investigación teje lo curricular.
La pregunta es cómo lo hacemos, ¿cierto? La pregunta es cómo cada profesor está pensando este asunto, no solamente, como lo decía Arta la Vice, desde unos cursos específicos, sino también cómo en cada espacio se está ello articulando, y al final este resaltado que aparece, que la docencia fundamental en la investigación permite formar a los estudiantes en los campos disciplinarios y profesionales de su elección, mediante el desarrollo de programas curriculares, el uso de métodos que faciliten el logro de los fines éticos y académicos de la universidad. Y esto en función o en una conciencia de una función social en términos de también lo que es la responsabilidad que la universidad tiene. Entonces es una tarea del agua al aliento, ¿cierto? Y nace en un espacio de ambiente de aprendizaje y de enseñanza, pero también se expande hacia otras posibilidades en función de lo social y de lo territorial. Entonces quería recordar este elemento que nos trae la Vice, mencionando que no es un tema nuevo, es un tema que en la universidad se habla desde hace ya un buen tiempo, y lo que hacemos con el PEI es recordar eso que se planteó en el 94 y también traerlo a hoy con las demandas y las, digamos, intencionalidades de un momento sociohistórico como el que estamos viviendo. Al tenor de lo mencionado, yo quisiera invitar a la profesora Magda para que nos cuente qué implica eso de un espíritu investigador, cómo se despliega, cómo se comprende ese asunto, y eso cómo se conecta con toda esta mirada en función de lo curricular. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, en la comunidad de formación en investigación venimos trabajando alrededor, digamos, de lo que hemos considerado o hemos propuesto como un espíritu investigativo y científico, ¿cierto? Que en algunas ocasiones lo hemos encontrado en las reinducciones con otros profes y otras profes que nos hablan, por ejemplo, será de una actitud, ¿cierto? De unos rasgos, de un encarnar, un modo de acercarse como a los fenómenos sociales, a los fenómenos científicos, a los saberes, ¿cierto? A las otras y a los otros. En este caso, nosotras y nosotros estamos hablando del espíritu investigativo y científico, y lo que estamos proponiendo es que existen unos rasgos, unas características, unas habilidades, unas capacidades, ¿cierto? Que no necesariamente, o más bien, no solamente se despliegan en lo que la Vice ahorita estaba hablando de los cursos que conocemos como propiamente de investigación, los cursos de metodología de la investigación, los cursos de epistemología de la ciencia, los cursos de paradigmas, bueno, todos los diferentes cursos, incluso en los semilleros, en los trabajos de grado, allí también pues aparece todo esto que estamos proponiendo, pero digamos desde esta perspectiva como horizonte pedagógico y como transversal a lo curricular y a lo didáctico, lo que estamos nombrando es que estos rasgos, que bueno, allá aparecen algunos en la presentación que está, digamos que son posibles de desplegar en cualquier escenario y en cualquier ambiente de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Específicamente, digamos, la Vice lo pone en el pregrado, también lo podemos ver en los posgrados, y no necesariamente cuando hay digamos, una actitud de asombro, que allí aparece que es uno de los rasgos que me parece más bonito, no necesariamente es porque en esa actitud de asombro yo voy a aprender a hacer un proyecto de investigación, pero la actitud de asombro sí es necesaria cuando somos profesionales de una universidad como la Universidad de Antioquia y nos estamos proponiendo una transformación social, y nos estamos proponiendo la construcción de un mundo digno para todas y todos, ¿cierto? Cuando nos estamos proponiendo que digamos, nuestras disciplinas no son meras herramientas técnicas para la intervención de algo, sino que nuestras disciplinas nos permiten ampliar los pensamientos. Entonces, bueno, nosotros proponemos que a partir, digamos, de todas las herramientas, estrategias, metodologías que también no sabemos, las investigadoras y los investigadores, ahorita la vicerrectora nombraba, por ejemplo, lo que se llaman estados de la cuestión, ¿sí? O sea, es decir, rastreos bibliográficos, la observación, que es tan importante en cualquier proceso investigativo, la pregunta, el cuestionamiento, no solamente ocurra en esos cursos o en esos, digamos, en esos escenarios propiamente donde están aprendiendo a hacer proyectos de investigación o a construir productos investigativos
de resultados de la ciencia, sino que sea un elemento transversal. Cualquier profesional, digamos, de la Universidad de Antioquia puede tener o tendría que tener, por ejemplo, una capacidad reflexiva, ¿cierto? ¿Cómo alcanzar una capacidad reflexiva, cómo desplegar una capacidad reflexiva en cada uno de los cursos, independientemente de que sea un curso de ciencias exactas, un curso de la salud, un curso de la salud pública, a propósito de que hoy es el Día de las Salubristas y los salubristas, pues un saludo muy especial. En un curso de las ciencias sociales, ¿cierto? Tendría que existir una posibilidad del despliegue de la reflexividad. La reflexividad, ¿qué es eso que me permite mirar más allá de lo que se me aparece? Una capacidad analítica, una capacidad crítica que estaría muy arraigada o muy relacionada con la capacidad argumentativa. Y digamos que la utilización de todas las estrategias que aprendemos y que no sabemos en investigación también pueden estar en esos, digamos, como unas estrategias en los ambientes de enseñanza y aprendizaje, en la interacción allí donde realmente se hace posible lo que conocemos como el PI, ¿cierto? Lo que conocemos como nuestras propuestas formativas en la universidad. Ya sabemos, y desde acá lo hemos conversado muchas veces, nadie forma a otra persona, cada quien toma la decisión, es un asunto muy voluntario, pero sí tenemos digamos, la obligación y la responsabilidad de poner al servicio de esos procesos educativos todas las herramientas que le permitan a las y los estudiantes pues formarse. Y aquí proponemos que cualquier profesional tendría que tener una actitud investigativa, porque hay que leer contexto, porque hay que hacerle preguntas al contexto, porque hay que resolver problemas, y eso no solamente es cuando aprendo a hacer un proyecto de investigación, no puede seguir siendo solamente allí, ¿cierto? También tiene que ser como en la vida cotidiana. Entonces digamos que esa es la propuesta, una aproximación a unos rasgos de un espíritu investigativo y científico, que podríamos también nombrarlo, y lo hemos conversado, como unas posibilidades de desarrollarnos en la indagación, ¿cierto? En sospechar, en cuestionar, en construir duda, en atender y estar dispuestos a la incertidumbre, ¿cierto? Entonces digamos que esa es la propuesta como de esta comunidad. Gracias, Magda, por lo que nos invitas a pensar con tu intervención. La Universidad de Antioquia, dentro de la construcción que viene haciendo, ha planteado unos niveles de concreción curricular o unos niveles del currículo, cuando hablamos de lo macro, de lo meso y de lo micro. Eso no es, digamos, algo así como de especialistas, sino que son unos niveles que inciden o que determinan el ejercicio del currículo. El currículo no como contenido, sino entender cómo lo que atraviesa toda esta universidad y todo lo que vivimos en cualquier espacio escolar está pues dinamizado y comprendido bajo una mirada de lo curricular. Las relaciones, los saberes, los discursos, las prácticas, las mismas tensiones hacen parte de un tejido curricular, no solamente de una estructura o de un plan de formación, sino todo lo que esto suscita y las múltiples rutas formativas que cada sujeto va desplegando. Por eso hablamos de un nivel macro que se conecta mucho con las intencionalidades, con esas apuestas, digamos, amplias, sobre las que se teje un perfil de egreso, sobre las cuales se piensa un propósito de formación. Hablamos de un nivel mesocurricular que concreta eso efectivamente en unas estructuras, en unas formas, en unos diseños para que cada quien camine sus propias rutas, y hablamos de unos niveles microcurriculares que tienen que ver con cómo esto se pone ya en lo concreto, en las interacciones cotidianas, en los múltiples ambientes de enseñanza y aprendizaje, y esto pues muy ligado efectivamente a unos intercambios entre los sujetos y los saberes. Entonces, hago este contexto porque sé que para muchos eso ha tomado en la universidad fuerza. A mí, en las diferentes experiencias de asesoría curricular, ya veo cómo los profes hablan de niveles de currículo, cómo esto ha ayudado a organizar los trabajos de los programas y también cómo a decantar acciones según cada uno de ellos. Y hago esta introducción para invitar a Cristina que nos cuente en esos niveles microcurriculares. Aquí ya hay una apuesta, digamos, macro, y es lo que la universidad declara, ¿cierto?
como un horizonte de la universidad se declara la formación en investigación y la formación integral para orientar lo pedagógico. Hay unos niveles mesocurriculares que suponen unos ejercicios, unos diseños en los cuales aparecen cursos de investigación, pero también aparece un despliegue, como lo plantea Magda, de un espíritu y de una disposición para la investigación. Y Cristina, a nivel microcurricular, ¿cómo podríamos pensar eso? Con tu experiencia, porque sé que has trabajado como profe de investigación durante muchos años, pero también que eres profe de varios espacios de formación en la universidad, ¿cómo eso toma forma y tiene asidero en esos niveles microcurriculares? Gracias, Mauricio. Bueno, un saludo a quienes nos están escuchando. Creo que es una pregunta importante porque nos hemos encontrado también en las reinducciones docentes la pregunta sobre, bueno, ¿y cómo hacer la formación en investigación si mi curso no es de métodos de investigación? Y ahí entonces quiero iniciar retomando dos comentarios que nos han puesto acá en la transmisión. Uno del profesor Ricardo, quien nos plantea pues que bueno, la investigación hace parte de la cultura y que por tanto va más allá de la metódica, y precisamente a eso me quiero referir, y es que no solamente en los cursos de metodología de investigación podemos hacer formación en investigación, y esa ha sido pues como la apuesta también desde esta comunidad, y se orienta un poco desde lo que nos explicaba Magda, todas esas actitudes que nos llevan a consolidar un espíritu investigativo y un espíritu científico. La profe Rosa Elsa pues también nos puso un comentario donde nos decía que la observación, la escucha, la revalorización de otros saberes hacen parte de la formación en investigación. Entonces, parto de ahí porque justo muchas de las estrategias microcurriculares tienen que ver con estos ejercicios que hacemos en los cursos de salidas pedagógicas, recorridos territoriales, visitas guiadas, donde la observación es un mediador muy importante, y en la observación es que también podemos incentivar precisamente ese espíritu crítico, ese pensamiento crítico, el pensamiento creativo, y entonces desde ahí estamos también haciendo formación en investigación. Digamos que en el nivel microcurricular hay diversas estrategias que quienes acompañamos los cursos llevamos a cabo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Algunas, por ejemplo, que son muy comunes en la Facultad de Educación, además de las salidas de campo, como les mencionaba, o estas visitas, está el rastreo documental, ¿cierto? Si planteamos un rastreo documental solo como un asunto bibliográfico, pues se puede quedar ahí. Pero si vemos el plus que tiene el rastreo documental como un asunto para que las personas amplíen la perspectiva, para que conceptualicen, para que ahonden también en lo que está en tendencia en investigación en los temas, ahí es donde estamos poniendo una intención en formación en investigación. Entonces, hemos discutido mucho también en esta comunidad que hacemos muchas actividades que le apuntan a la formación en investigación, así no lo hagamos desde esa intención inicial, ¿cierto? Así pensemos que es solo una estrategia didáctica, entiéndanme, no lo digo solo de manera peyorativa, pero como, no, es que esta es mi estrategia para enseñar este concepto, este ámbito conceptual, esta pregunta problematizadora, pero a la final tienen esas estrategias un plus de formación en investigación. También nos ha surgido la pregunta de, bueno, y en esos cursos que son solo cátedra, ¿cierto? Que solo es cátedra porque es muy difícil hacer una salida de campo, implementar una estrategia. Y quienes hacen cátedra por un momento de su clase o todas sus clases, cuando plantean preguntas, cuando no le están dando todo el contenido a sus estudiantes, sino que están planteando inquietudes, poniendo tensiones, confrontaciones, están estimulando ese espíritu crítico, ese pensamiento crítico, y ahí estamos haciendo formación en investigación. Tenemos también en la facultad una experiencia sobre todo pues como una profe de la pedagogía de la madre tierra, pero que comparte una profe de la comunidad que es de periodismo, y es enseñar investigación a través de prácticas culinarias, ¿cierto? Entonces la profe María Muriel, que hace parte de la comunidad que es de periodismo, pero también una profe como Paula Zapata, que es de la licenciatura en pedagogía de la madre tierra, se acercan a sus conceptos, a sus ámbitos, a sus procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de prácticas como esta, y entonces ahí diríamos, hay que hacer grandes cosas, entonces un despliegue gigante para poder hacer formación en investigación. Pues no, estamos dando como una serie de ejemplos de cómo lo hacen colegas que han estado intencionando, digamos, la formación en investigación. Entonces es muy importante eso. Y otra cosa que es muy común, yo creo que no solamente en la Facultad de Educación, es ese diálogo de saberes con personas invitadas. Entonces yo puedo invitar a un docente, un experto, una experiencia comunitaria, un sabio de mi comunidad a mi clase y que converse y ya.
pero si yo ese diálogo lo convierto en una oportunidad para que mis estudiantes hagan preguntas, para que cuestionen, para que reflexionen, también ahí estoy haciendo formación en investigación. Entonces todo esto pues para plantear que muchas de las estrategias que llevamos a cabo como docentes ya están acercándonos a esas actitudes científicas, esas actitudes investigativas que mencionaba Magda, solo que tal vez ahora podemos hacerlo de una manera un poco más consciente o intencionada si no lo estábamos haciendo hasta el momento. Gracias, Cristina, por tus aportes. Yo quiero articular esto con algo que hablamos hace un mes de unas racionalidades. El profesor Ángel, al final de la intervención, cuando planteó unos vínculos entre la racionalidad lógica y la racionalidad estética, planteó como un hilván la creatividad y nos invitaba a pensar que es a través de la creatividad que se ponen también en relación, en función, en movimiento, las demás racionalidades. Entonces, pensar una formación en investigación implicará también pensar asuntos éticos, asuntos estéticos, asuntos políticos y, como bien lo ponía acá Ricardo en su comentario, asuntos lógicos. Es un primer planteamiento. Un profesor en agrarias en una jornada de inducción hacía un comentario muy bello y decía, es que no podemos... hablamos de formación integral, le preguntamos por qué se conectaba la formación integral con la formación de investigación, porque asumía la universidad eso como un binomio fundamental para pensar la formación. Y él decía, es que no puede haber formación integral sin formación en investigación. Entonces volvía y ponía en movimiento la formación integral para poder desplegar esta comprensión de la formación en investigación. Entonces, profe Iván, con esta antesala que hago, no para que la repitas y la hagas eco, sino como para adentrarnos también en la naturaleza propia de los programas. Tú vienes de un programa que es psicología, un programa que dialoga entre las áreas de la salud y las áreas de las ciencias humanas y sociales. Este programa plantea algunas apuestas, me imagino, en su perfil de egreso, en sus intencionalidades formativas, y sobre esa base entonces yo quiero preguntarte cómo se puede allí evidenciar esa idea de la formación en investigación desde esos elementos, pero también cómo los lleva a unas prácticas concretas. Cuando uno tiene un perfil de egreso, uno declara algo, ¿cierto?, como las intencionalidades formativas, pero eso supone el despliegue de unas prácticas pedagógicas en las que eso ocurre, porque no nos quedamos solamente en la declaración. Entonces, ahí cómo se da esa relación desde ese perfil de egreso, desde las intencionalidades, a llegar a unas prácticas específicas, desde el caso de psicología, por ejemplo. Bueno, Mauricio, muchas gracias. A ver por dónde comienzo. Lo planteas desde el perfil de egreso, entonces con psicología sucede un fenómeno fascinante, y es que el estudiante de psicología es estudiante de ciencias sociales durante 5 años y cuando se gradúa, por un acto, no sé, extraordinario, se convierte en trabajador de la salud. Entonces ahí hay pues como una cuestión importante para tener en cuenta respecto a ese pensamiento investigativo, a ese pensamiento científico en el cual nosotros nos debemos formar en la academia, pues como si hablamos pues específicamente de la psicología. Ahorita, hace un rato pues antes de comenzar, hablábamos de una formación en la cual está disociada la investigación de los contenidos, ¿no?, y que eso no es deseable, que la idea no es que la formación en investigación sea solamente fundamentos de investigación, métodos de investigación cuantitativa y cualitativa, y pues para el caso muy especial de nosotros, los psicólogos y las psicólogas, de clínica por un lado e investigación por el otro, ¿cierto? Entonces, más allá pues como de esas dicotomías y de esas disociaciones, la idea es formar en pensamiento científico y entendido no como conjuntos de conocimientos o de métodos o de estrategias, sino como una cierta manera de pensar, ¿cierto? Entonces, formar en un pensamiento crítico, en un no tragar entero, se le puede decir de esa manera, pues como para aterrizarlo a la vida real, y sobre todo hacerle mucho énfasis a la oposición al principio de autoridad,
que es indispensable para que haya ciencia. Entonces, ustedes ahorita estaban mencionando, tú Mauricio estabas hablando de la creatividad y pues justamente de las discusiones de principio, pues de mitad del siglo pasado en temas de epistemología de las ciencias y de la filosofía de la ciencia, aparecía esa cuestión planteada pues por Karl Popper, que sin la hipótesis, sin la imaginación, sin el pensar en mundos posibles, en realidades alternativas, no es posible la ciencia, ¿cierto? Es claro que el pensamiento científico se debe ascribir a unos lineamientos, entonces no es ciencia cualquier cosa que a uno se le ocurra. Más ahorita eso es muy peligroso, es muy riesgoso como promover una liberalidad muy grande en cuanto a los pensamientos diversos por la tendencia que tenemos a oponer opiniones a hechos. Entonces es muy frecuente, así como es muy válido decir, no, es muy válida mi opinión y es muy válida la tuya, se volvió muy corriente decir mi opinión vale lo mismo que las evidencias que tú tienes para respaldar esas afirmaciones que estás haciendo. Entonces es algo para manejar con mucho cuidado, pero la oposición al principio de autoridad es una condición sin la cual no se puede dar el pensamiento científico, y creo que nosotros como docentes tenemos que jugarnos ahí tenemos que arriesgarnos, porque no es fácil pararse delante de un grupo y tener esa expectativa de que de pronto puede haber alguien que sabe más, como lo mencionaban ustedes, porque hay muchísima información produciéndose todo el tiempo y hay estudiantes que son brillantes, que cuando hablan uno dice, ojalá yo hubiera tenido esa capacidad pues cuando estaba estudiando. Entonces, bueno, por esa parte está pues la cuestión de formar en ese principio, en esa oposición al principio de autoridad, formarnos nosotros mismos y tratar de transmitirle eso a nuestros estudiantes. Otra cuestión pues también importante para tener allí en cuenta es la capacidad de lidiar con la incertidumbre, que debe hacer parte de cualquier formación profesional, porque si hay algo que nos diferencia, que nos debe diferenciar en esa forma de pensar científica, es en no buscar respuestas, en no buscar la respuesta última, sino en ir dándonos cuenta de que a medida que aparece una respuesta, a medida que nos enteramos de algo, a medida que comprendemos bien un fenómeno, nos damos cuenta de todo lo otro que nos falta por comprender, ¿cierto? Entonces, a medida que se amplía la ribera de nuestro conocimiento, aumenta exponencialmente el mar de lo que desconocemos. Y otra cuestión, penúltima, una capacidad, o sea, formarnos en una capacidad de abordar de manera desapasionada las controversias que están vigentes en las materias que nosotros trabajamos. No casarnos con una idea, ¿sí? O enamorarnos de la idea, trabajarla un rato y luego comenzar a verle también los defectos, como nos pasa con las personas, ¿cierto? Que primero estamos en un estado total de negación en donde es perfecta, no le veo defectos, y es eso, no le veo los defectos. Ya luego de que la estudio bien, le tengo que buscar los defectos y tengo que tratar de encontrar las controversias a esa idea, porque en la medida en que no aparezcan esos conceptos que yo estoy abordando, pues son más sólidos. Y el día en que aparece una perspectiva completamente contraria y las evidencias de que eso no es así como lo veníamos amando y adorando durante 10 y 20 y 15 años, 20, 25 más bien, entonces bueno, hay que cambiar la manera de pensar. Para finalizar esta intervención, pues ahorita estaba aquí haciendo garabatos mientras hablaban los compañeros. La metáfora va cambiando. Ahorita la docencia no se debe pensar como un proceso de escultura, ¿sí? Como aquella metáfora del escultor que coge la piedra y la talla hasta que saca pues una figura preciosa allí que no tiene nada que ver con la piedra, sino la de un jardinero. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dar las condiciones y propiciar lo necesario para que el estudiante, la estudiante
aprenda a pensar por sí misma. Creo que es como la idea de la formación en el pensamiento científico y la manera de llevarlo pues como al aula de clase. Gracias, profe Iván, por tus aportes. Aquí pues en el chat han aparecido varias cuestiones muy interesantes. Nos alegra mucho que esas preguntas emerjan, esas consideraciones en una universidad como la nuestra, que es propicia para la deliberación, para el pensamiento divergente. Incluso, profe, en eso que tú ahorita mencionabas de la oposición al principio de autoridad, me remitía a ese texto de Pierre Bourdieu, el intercambio de los... se me fue el nombre. Ahorita lo recordaré, pero Pierre Bourdieu en este libro de Economía de los intercambios lingüísticos, el profe plantea, el autor destaca una cuestión asociada a la autoridad y plantea por qué la autoridad es peligrosa y la refiere al principio de autor y plantea que esta noción de autor sugiere límites y sugiere cosas que incluso que quedan por fuera o que sacan del ángulo ciertos aspectos y ponen unas fronteras. Entonces me parece muy importante es que nos plantees este tema. A mí particularmente me llama la atención que supone un principio de autoridad, porque se dice que es autoridad y también esto cómo permite el paso entre una idea de investigación y una idea de ciencia. Formamos investigadores, formamos científicos, creo que es una discusión también que ahorita valdría la pena que pongamos sobre la mesa, o si eso se articula, se engrana en una idea también de los profesionales que estamos, digamos, pensando para el desempeño en los territorios y en los contextos. Destaco esto de muchos elementos que planteas, porque además hablas allí también de eso de lidiar con la incertidumbre, que me parece fundamental, y que hace parte también de ese ejercicio de unas actitudes que propician y que se van como articulando para hablar de formación en investigación. No estamos diciendo que eso es igual a investigación. No estamos homologando investigación con observación, ni homologando investigación con creación de preguntas, ni homologando investigación con formulación de hipótesis, pero sí estamos diciendo que en la articulación de la observación, de la formulación de hipótesis, de la capacidad de tomar posturas críticas, de reconocer los límites y también los peligros de un único saber, una única perspectiva, es que emerge una posibilidad de formación en investigación, ¿cierto? Porque creo que eso es importante distinguirlo, que esas actitudes a las que se refería Magda ahorita no son iguales a una idea de investigación, pero que si engranamos todos esos elementos, los articulamos, los intencionamos, sí podríamos hablar de una formación en investigación desde lo curricular, o al menos en eso estamos enfatizando en esta mesa y también en la comunidad. Entonces yo voy a dar aquí la palabra a la profe María, porque sé que ella allí tiene unas cuestiones, pero profe Elvio, usted me hiciera preguntas, pues yo hacer una pregunta a usted muy importante, pues difícil, para mí es difícil y por eso les halago a usted. ¿Formamos científicos o formamos investigadores? ¿Qué hace la universidad? ¿Usted qué piensa? No, vea, yo le respondo, esa respuesta es bien importante desde el concepto de formación. Nosotros siempre hemos tratado de intencionar la formación, pero la formación es absolutamente libre, o sea, cada estudiante de esta universidad, ellos, todos, deben tener la conciencia individual de su formación. ¿Cómo me voy a formar? A imagen del profesor, a imagen de la naturaleza, con la ayuda con las lecturas, pero es un asunto muy singular. Nosotros como profesores lo que hacemos es acompañarlos y la responsabilidad colectiva de la universidad es la educación. Entonces el currículo es un mediador y en el currículo hay procesos que se intencionan desde materias que son bien constituidas, como nos decía la profe Cristina, para hacer investigación, o en los semilleros o en los grupos de investigación. Ahí hay una formación ya mucho más intencionada en métodos, en metodologías, y decimos métodos porque son muchos. No, nosotros no creemos en una hegemonía de un solo método, sino que aquí hay profesores que se inventan sus métodos y los ponen a circular y los ponen a debatir y nos dan muy duro por eso y nos critican y nos evalúan mal y todo ese asunto, pero ese es el asunto rico de esta universidad, ¿cierto? Es bien importante.
Les voy a contar una anécdota aquí rapidito. A mí, por ejemplo, hace poquito, ¿cierto? El poquito para mí que tengo tantos años, es hace 2, 3 años, evaluaron un trabajo que yo hice. Yo trabajo particularmente, nosotros en mi grupo trabajamos la investigación cualitativa con enfoque hermenéutico. Entonces fue muy gracioso porque nos evaluaron un artículo y había una pregunta que dice, bueno, ¿qué puede mejorar del artículo? Y el evaluador dijo, nada, porque tiene problemas de fondo y no de forma. Entonces, pues eso pasa en esta universidad y en todas partes del mundo, y uno recibe eso obviamente con beneficio de inventario, porque es que nosotros no trabajamos con unas ciencias exactas, entonces hay muchos conceptos muy diversos que es una lucha permanente, hay que luchar con lo que uno va haciendo una comunidad específica, y todos pensamos muy distinto, y esta universidad, eso es lo bonito, todos podemos estar, todos y todas podemos estar en esta universidad. Con nuestras diferentes formas de construir el conocimiento. Entonces, esa pregunta no es fácil para mí, profesor Mauricio, es muy difícil de contestar. El hecho es la conciencia individual de cada quien. Lo que sí nos debe atravesar como universidad es el espíritu científico, y uno de los profesores nos decía ahí, pero es que solamente, bueno, profe, allá hay 132 personas conectadas, y esto es una discusión, o sea, como es una formación, cada profesor mirará en sí mismo cómo puede llevar esto al aula de clase o a cualquier lugar donde converse con los estudiantes, o no llevarlo, porque esa también es una posibilidad. Enseñamos aquí hay libertad de enseñanza y hay libertad de aprendizaje, simplemente hay unos horizontes, y esto es de la cultura, es que no apareció ya, viene con la universidad desde los años 70, en el reglamento estudiantil es bien importante que lo volvamos a leer, así este añejito, y dice claramente que en los procesos de evaluación debe haber un evento que se refiera a la formación en investigación. Obviamente son 7.000 profesores, y nosotros ya el año pasado pasamos por ahí por más o menos 1.000 profesores, y estos 135 que ya están aquí no son nuevos, siempre hay nuevos, pero siempre son otros que siguen viniendo y siguen estando, pero para eso son las comunidades, para conversar y para que los asuntos se vayan yendo, y que cada profesor lo haga como lo quiere hacer. Yo, por ejemplo, sí creo que si nosotros, como decía alguien también en el chat, sembramos la duda en los estudiantes, nosotros también dudamos de lo que hacemos, y vamos construyendo nuevos discursos. Se nos ocurren cosas diferentes, somos profesores, somos absolutamente creativos, y eso se pega, o sea, como la sonrisa, nosotros nos reímos y la gente que hay alrededor también se ríe. Entonces, esa curiosidad, es estar debatiendo, es estar discutiendo, esa falta de respeto a la autoridad, que es una delicia en esta universidad, es lo que nos va haciendo más grandes y lo que nos hace avanzar, ¿cierto? Y vamos construyendo en común, porque si estamos aquí es porque algo nos está uniendo en esta universidad, a profesores, a estudiantes, a administradores, tenemos ese espíritu de la universidad, tenemos el espíritu universitario. Entonces, si nosotros dudamos, si nos asombramos, si vemos lo diferente donde todo el mundo ve lo igual, si hacemos una seguidilla de indicios, de asuntos, de huellas, y vamos construyendo asuntos que nos inquietan, si tenemos conjeturas, así no sean ciertas, hipotéticas, vamos mirando otras formas de ver la realidad y de construir socialmente un conocimiento y de involucrar a muchos en esos procesos, nos podemos quedar tranquilos porque estamos haciendo investigación formativa. La llevamos, vuelvo a decir, la comunicamos a nuestros estudiantes, la conversamos con nuestros estudiantes, hay acuerdos y hay desacuerdos, por supuesto, pero vamos y seguimos adelante, y vamos como con esa chispa encendiendo
la curiosidad de nuestros estudiantes, la creatividad de nuestros estudiantes, y eso es la vida diaria de esta universidad, hacernos autocrítica, que nos critiquen, ir construyendo, nos evalúan, miramos, vamos viendo qué mejorar, y cuando hay comentarios que ni siquiera hay que hacerles caso, sino seguir y seguir adelante con nuestros estudiantes, que es pues la razón de ser de esta universidad y de nosotros como profesores. Gracias, profe Elvia María. Yo vinculo esta respuesta que usted da y a esta pregunta que hace Giancarlo, que creo que iba dirigida a Cristina, puede que me equivoque, pero lo hago por asociación del tiempo de intervención. Entonces, dice la pregunta, con respecto a lo que menciona la profe, se podría asumir que la universidad entiende la formación en ciertas actitudes, ejemplo, la observación, la crítica y la reflexión, como una práctica que pudiese suplir o iniciar la formación en investigación. Porque si bien pueden fomentar las actitudes científicas, de no estar ligado a un proceso de formación estructurado, transversal y autónomo por el estudiante, no se tendrían por qué considerar como estrategias que llevan a formar investigadores per se. ¿Qué nos puedes contar, Cristina, frente a esa pregunta, también en este marco de elementos que hemos estado aquí planteando en la mesa? Exacto, es una conversación pues que hemos tenido ampliamente, no solo acá en la mesa, sino también en la comunidad, y es cómo estamos entendiendo la formación en investigación. Y vuelvo a remitirme como a lo que nos explicaba la profe Magda ahorita. Hemos entendido muchas personas por mucho tiempo la formación en investigación como aquella que me lleva a hacer investigación o a yo convertirme en una investigadora, sea en el pregrado como joven investigadora parte de un semillero, o en el posgrado pues ya esas investigaciones que digamos están aprobadas en un marco de una convocatoria, que se llevan a cabo, que se escribe sobre ellas, con todo lo que implica hacer investigación. Pero acá estamos apostándole a una comprensión de la formación en investigación, no diría diferente, sino un poco más amplia, porque las actitudes que nos llevan a formar en el espíritu investigativo, en el espíritu científico, esas que nos mencionaba la profe Magda, por supuesto, se desarrollan cuando yo me formo para ser investigadora, como una persona que se va a dedicar a hacer investigación. Pero lo que estamos apostando acá es que no solo en esos espacios se forma en actitudes científicas e investigativas, que es algo que estamos haciendo permanentemente en nuestros cursos a través de las estrategias que llevamos a cabo. Y por eso planteaba ejemplos concretos de estrategias que llevamos a cabo en cursos que no son necesariamente de métodos de investigación. Entonces, cuando yo hago salidas de campo, visitas a territorio, observación, cuando planteo que las y los estudiantes se formulen preguntas, y los ejemplos que planteé hace un ratito, ahí yo estoy haciendo, digamos, estimulando que las personas que están en esos cursos también fortalezcan sus actitudes científicas y sus actitudes investigativas. La creatividad, el pensamiento crítico, la reflexividad, la capacidad también de divergir, de oponerse, como nos decía el profesor Jorge. Entonces, ¿se hacen en los cursos de métodos de investigación, en los cursos especialmente diseñados para que nos formemos como investigadores e investigadores? Sí, pero también se hace en otro tipo de cursos. Entonces, a eso es como a una conversación que hemos llegado acá en la comunidad, y me parece importante aclararlo, ¿cierto? Porque como nos decía la vicerrectora Mauricio, pues no estamos diciendo que no es algo que se opone, ¿cierto? No es como en lo uno o en lo otro, es como tenemos una mirada de pronto un poco más amplia de las posibilidades que tenemos ahí. Gracias, profe Cristina. Y profe Iván, yo quisiera vincular a esto otra cuestión, dado también tu campo de enunciación, que ¿esto qué implicaciones tiene en términos éticos y políticos? O sea, ¿qué supone esto en una formación que se concibe también desde lo ético y desde lo político? Porque podríamos dejar esto como un marco solamente de desarrollo de capacidades complejas, procesos de observación, inferencia, análisis, pero hay otros asuntos de otro nivel, de otro calado, que creo que es el que no podemos también perder de vista. Entonces, lo pregunto por tu campo de formación, tu ejercicio como psicólogo, pero también como profesor. Ok, éticos y políticos. Lo podemos pensar de esta manera, y es como una forma de disminuir la brecha entre la investigación científica orientada a al estudio formal y a la publicación, que es la forma establecida y que es
que es como funciona y ha funcionado bien pues durante los últimos 200 o 300 años pues la manera de investigar científicamente las cosas, pero es disminuir esa brecha entre esa forma de pensar que tiene el que está formado científicamente como investigador y las personas del común. Y ahí me incluyo yo porque pues no, cuando yo estoy en cualquier otra actividad que no esté involucrada aquí en la universidad o preparando una clase o haciendo algo relacionado con lo académico, pues esa forma de pensar me sirve para ser más crítico con muchos aspectos de la vida cotidiana. Entra eso político y ético que vos estás mencionando. La palabra o el término yo hice mi investigación, ¿sí? Yo hice mi propia investigación, ya se ha vuelto también como una forma de meme, porque hacer mi investigación es ver unos videos de YouTube, ¿cierto? Que validan completamente ese prejuicio que yo tengo acerca de que la Tierra es plana, de que que los ataques de las Torres Gemelas fueron una cuestión planeada por los judíos junto con Bush, etcétera, etcétera. Y bueno, y de ahí en adelante que el COVID es todo lo que tú quieras, y las personas dicen, es que yo hice mi propia investigación, es que no es una conspiración, yo hice mi investigación. Entonces, las implicaciones que tiene para el que va a salir de la formación profesional y no se va a dedicar a la investigación en la academia, sino que va a estar en un campo, en el campo propio de aplicación, con lo que sea. Podemos estar hablando de psicólogas o de ¿cómo se llaman? Química farmacéutica, en el campo que sea, va a tener una forma de pensar que le va a permitir filtrar el ruido y de pronto sospechar de cantos de sirena que llevan en una dirección que le impide ver bien qué es lo que le están queriendo hacer creer, ¿cierto? Entonces no hay una vacuna para males que son casi como cíclicos en la humanidad, ¿cierto? Los pueblos más cultos y mejor informados son los que han cometido las atrocidades más grandes, ¿no? Entonces esa es una lucha que hay que seguirla dando, es una cuestión de seguirle teniendo fe a esto de pensar diferente y de tener de insertarle a las personas pucha, me encascaré, de promover ese pensamiento de, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Sí? O sea, ¿qué más hay? Bueno, los profes que están conectados de manera virtual están habilitados también el micrófono y la cámara por si alguno desea intervenir, alguna de ustedes, para que también lo tengan presente. Yo quisiera, Magda, ponerle a esto una cuestión que me interesa mucho, que sé que comparto con Cristina porque tiene que ver con una línea de formación en la que estamos, y es esto que implica desde una mirada de la interculturalidad. Y desde los saberes. Es decir, pareciera que la ciencia es para el desarrollo científico y para la producción de conocimiento y para que avancemos como sociedad, ¿cierto? Y emerge, no digamos por demagogia, sino por convicción, al menos en mi caso así lo es, y sé que lo comparte esta vicerrectoría, un reconocimiento de otras epistemes, de otros saberes, incluso de otras formas de construir esos saberes por fuera de la universidad. Hay muchos territorios en los que las comunidades funcionan, existen, trabajan, incluso más allá de lo que la universidad propone, es decir, no depende de lo que la universidad entrega como única opción, y hay unas formas de vida que también recuperan la observación, que recuperan también el análisis, que también se basan en la hipótesis, en la observación y en la descripción de eventos naturales y demás. Entonces yo quisiera vincular esto, Magda, en ese reconocimiento de otras epistemes, de otros saberes, en un reconocimiento de la interculturalidad. ¿Cómo le habla esto de formar una investigación a esas otras formas, como lo mencionaba ahorita, de construir saberes y agenciar los conocimientos, pero también a otros sujetos por fuera de la universidad que quizás no están formándose en investigación, pero que en sus comunidades tienen unas acciones muy importantes de las que depende ese tejido comunitario? Muchas gracias, Mauro. Yo voy a iniciar por un
concepto, o bueno, sí, es un concepto muy hermoso que aparece en el Plan de Acción Institucional, que es la pluriversidad. Voy a iniciar por allí para hacer una conexión con la pregunta que está haciendo Mauricio. En digamos, esta apuesta de la universidad por la pluriversidad hace no que le vayamos a quitar importancia a la investigación científica como la conocemos, como decía el profe ahorita, desde hace más de 200 años y así la hemos conocido, sino que también vamos a reconocer que no es el único saber, ¿cierto? Y que el lugar o el único lugar donde se construyen saberes o conocimientos que podríamos entender como válidos y valiosos no es la universidad, ¿cierto? Entonces, digamos que de allí incluso parte uno de de las herramientas que vamos a tener en la comunidad, que es un escrito, partimos desde allí, y es el reconocimiento de, uno, no es posible hablar de una sola verdad en el mundo cuando hay una condición que se llama pluralidad, ¿cierto? Nosotros los seres humanos somos plurales, y en ese sentido no hay digamos una sola verdad, ni una sola forma de resolver problemas. Entonces, por tanto, la ciencia en el sentido, digamos, en que lo hemos conocido desde la modernidad, no es la única manera, ¿cierto? Una de las propuestas, y esa voy a la segunda, una de las propuestas de esta comunidad es precisamente algo que hemos conocido como diálogo de saberes y el reconocimiento de otros saberes distintos a los que, digamos, podemos construir a partir de la investigación propiamente dicha. Y lo reconocemos, digamos, como valiosos y válidos en el sentido de que también se hacen unas preguntas por el mundo, o sea, allí también hay un interrogante. La investigación cuando aparece en este boom de pensar que la investigación va a resolver o que la razón va a resolver todos los problemas del mundo, yo creo que encasilló la investigación en un asunto muy técnico y claro, todo al servicio también de un capitalismo cognitivo, pero la investigación en sí misma, que la podríamos pensar como una posibilidad de indagar, es una práctica que incluso desde que nacemos, y eso ocurre en cualquier cultura, desde que nacemos la tenemos en nuestro cuerpo. La exploración, resolver un problema, porque yo antes de correr tengo que caminar, cuando el niño o la niña se cae por primera vez en unas escaleras, tiene que resolver el problema, y bueno, entonces no puedo ir tan rápido, ¿cierto? Es como un saber mismo del cuerpo, ¿cierto? Entonces digamos que eso trasciende la razón misma, la trasciende, no porque no la contenga, sino que la trasciende y la pasa por el cuerpo. Y eso hace que cuando estemos hablando de formación en investigación, pues podamos desmitificar, que eso es un poco lo que hemos conversado en la comunidad, eso que se conoce como la investigación de un solo modo, ¿cierto? Y llevarla a pensar que es digamos una forma de indagar por el mundo y de poder resolver problemas del mundo, y eso lo hacen todas las culturas, ¿cierto? Y en cada una de las culturas, en cada uno de los grupos y en cada uno de los, digamos, de los escenarios, ámbitos mundiales, pues tenemos unas estrategias y construimos unos métodos. Lo que pasa es que hay unos métodos, digamos, que se los han apropiado las y los investigadores, no los hemos apropiado, pero, por ejemplo, digamos el método etnográfico. Yo creo que el método etnográfico es una cosa que ocurre en cualquier cultura. Poder observar qué pasa en cada uno de los comportamientos, cómo nos relacionamos, puede que no lo nombren así, ¿cierto? Pero eso es lo que se hace en una vida cotidiana para resolver asuntos de comunidad, ¿sí? Nosotros lo apropiamos y dijimos que el método etnográfico tiene unos asuntos técnicos, digamos como unos asuntos metódicos y unos pasos, pero es muy probable que en cualquier grupo social se utilicen herramientas etnográficas para poder comprender y entender cómo vamos a convivir. En ese sentido siento que se amplía cuando proponemos esta mirada de la investigación que también, digamos, se da, o de la formación en investigación que también se da en esos cursos propiamente dichos, pero los ampliamos, también damos las posibilidades de que podamos comprender otras culturas. En ese sentido, cuando decimos también, es porque
Ha pasado una cosa que la hemos discutido en esta comunidad y en distintas comunidades. Cuando hablamos de los distintos componentes que están dentro del PI, que es formación en investigación, formación integral, perspectivas de género, pedagogías de la paz, buenos vivires, generalmente cuando se le pregunta a las profesoras y a los profesores en sus programas eso cómo lo hacen, lo llevan a un curso. Yo creo que eso es muy fácil, pensarlo solamente en un curso, pero estamos hablando que todo esto tendría que ser transversal. Entonces, por eso es que proponemos que eso no solamente es en los cursos, digamos propiamente dichos de la investigación, sino que es en cualquier curso. Y eso es como como para cerrar mi intervención, porque eso hace que volvamos como a los orígenes de qué es la investigación, ¿cierto? ¿Qué es eso de investigar? Que es un asunto muy práctico y es poder ir a un lugar a tratar de resolver un problema porque yo me hice una pregunta o porque estoy haciendo una observación de algo que no me parece o que no me parece ya tan natural y estoy empezando a sospechar. Gracias Magda por esos aportes. Vamos a darle la palabra a los compañeros que han levantado la mano en el chat también para que sigamos ampliando esas conversaciones. Entonces, profe Elkin, adelante, luego la profe María Cecilia y luego el profe Julián. Adelante, profe Elkin. Buenos días. Eh, Buenos días, profe. bueno, muchas gracias por permitirnos la participación en este interesante debate acerca de este asunto de la investigación en la universidad que se dice investigadora. Lo digo se dice porque nos autodenominamos universidad investigadora, pero distamos mucho de ser eso. Eh, este debate sobre la formación en investigación. A ver, yo he tenido algunos asuntos cuando llega a un curso con estudiantes de octavo, noveno semestre, llego muy entusiasmado con la idea de trabajar la investigación y le presento diferentes propuestas a los estudiantes. Y me he encontrado con que los estudiantes dicen, no nos hable más de investigación. Estamos saturados, estamos cansados de que todos los docentes lleguen y nos pongan a trabajar en investigación, que nos llenen de métodos, que nos llenen de procedimientos que tienen que ver con la investigación, pero que nosotros no estamos en capacidad todavía de hacer. Eso tiene mucho que ver con algunos procedimientos que se han dado, por ejemplo, en mi dependencia, donde, por ejemplo, los estudiantes que tienen que hacer práctica deben salir a enfrentarse con un mundo pues desconocido para ellos, atemorizante y difícil, que es el de aplicar sus conocimientos sobre una población determinada y resolver el asunto de la práctica. Los estudiantes a veces se ven abrumados por ese compromiso, pero además los docentes les decimos, pero es que además de eso tiene que hacer una investigación, ¿cierto? Eso hace que los estudiantes hayan desarrollado cierto rechazo a lo que es la investigación. Eh, para mí, pues yo pienso que todos estamos de acuerdo en que debemos formar personas con actitud crítica, con capacidad para cuestionar, con capacidad para resolver problemas, con pensamiento crítico, todo eso que hemos mencionado. A su vez, creo que estamos de acuerdo también en que la investigación y la universidad no son las únicas productoras de conocimientos. Hay otro tipo de acceder a los conocimientos, en eso estamos de acuerdo, pero a nosotros nos corresponde la adquisición de conocimientos a través de el desarrollo de la investigación y a través del método científico. Otras formas de adquirir conocimiento le corresponderán pues a otros ámbitos de la sociedad, no a nosotros, ¿cierto? Yo creo que en eso sí tenemos pues como límites. Entonces, yo pienso que se presenta un problema cuando abusamos del concepto de investigación. Para mí, pues es una opinión muy personal. La investigación la deben hacer los investigadores, pero el pensamiento crítico, la actitud inquisitiva, la capacidad para resolver problemas, la debemos adquirir todos, ¿cierto? Entonces, yo le propongo pues a la universidad aquí, pues creo que me está escuchando la vicerrectora de docencia, ¿sí? No hablemos tanto de investigación, hablemos más bien de
formación en pensamiento crítico, hablemos más bien de formación en capacidad para resolver problemas, hablemos más bien de formación en esa actitud inquisitiva e indagadora que es transversal a todos nuestros procedimientos, a todos nuestros cursos y a todo lo que hacemos. Y dejémosle la investigación a los que se forman en investigación, a los que la ejercen, es decir, a los investigadores, porque eso de llamar investigación a todo, pues creo que nos está confundiendo un poco y nos pone a discutir sobre qué es investigación, qué no es investigación. Queremos que cualquier cosa sea investigación y creo que no es así, pues como decíamos, como decía la misma vicerrectora, todos los profesionales resuelven problemas. Es decir, cualquier persona dentro de su actividad laboral debe resolver los problemas. El profesional formado por la universidad debe aprender a resolver problemas de una manera efectiva, basándose, ojalá, en el conocimiento y en la aplicación del método científico. Sin embargo, no todos los profesionales son investigadores. Entonces, la investigación implica unos asuntos como de método, como de recolección de datos, como de divulgación, que no la aplicamos de manera cotidiana, pero los profesionales sí la aplican de manera cotidiana para resolver problemas. Entonces pienso que lo que necesitan nuestros profesionales no es que todos seamos investigadores, pero sí que todos seamos, tengamos la capacidad para resolver problemas a partir de una actitud reflexiva e inquisitiva. Y los que tengan las capacidades, la disposición, las ganas y la posibilidad que sean investigadores. Pero creo que no es el ideal de todos. Algunos no quieren, algunos no pueden y no los debemos obligar. Cuando hablamos tanto de investigación, muchos estudiantes se sienten obligados a ser investigadores. Yo propongo que no hablemos tanto de investigación, hablemos de formación en pensamiento crítico. Muchas gracias. Esa era mi opinión. Gracias, profe. Profe Cecilia, adelante. Eh, no me oyen, no me oyen, no me oyen. Sí, te estamos escuchando, profe. Ahora sí, es que me Sí, debían señora. abrir el micrófono, gracias. Yo creo que Elkin en parte tiene razón, es no descerebrarlos diciéndoles todo el tiempo que vamos a investigar. Eso es como molestar a un niño porque está aprendiendo a caminar y todos los días le vamos a decir que tiene que aprender a caminar. No es necesario. Sé que lo más importante es motivar. Y hay 3 preguntas que hacen que cualquier persona que se las haga a conciencia está generando un proceso que puede no solamente desarrollar el pensamiento crítico, sino que le puede permitir aprender a investigar. ¿Por qué se hace algo o por qué sucede algo? ¿Por qué en la mañana nace el sol y por la tarde se nos pierde y aparece la luna? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos lecturas y luego necesitamos hacer una síntesis y compartirla? ¿O cómo se puede aplicar algo que acabamos de, entre comillas, descubrir porque nunca lo habíamos leído antes o porque es opuesto a la visión que tenemos de lo que creíamos que era un concepto o un procedimiento? ¿Cómo se aplica eso? Bueno, eso debería estarse promoviendo desde el primer día que un niño o una niña entra al kinder o al colegio en primaria. Y en la universidad es igual. Y aunque me desvío un poco, a mí lo que más me preocupa en este momento es la desidia.
Tú envías documentos a estudiantes de séptimo y octavo y no crees que hay que decirle, y recuerden que lo deben leer para la próxima clase. Pero empiezas a hacer las preguntas sobre el documento y la respuesta es, no lo leímos. Yo siempre les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y cuando empiezan a reflexionar se dan cuenta de que no es pereza, es simplemente que no está en su universo, porque es que solo existe Internet. Yo pienso que nosotros como docentes necesitamos, primero, desarrollar otras estrategias para la motivación de la participación en los procesos que evidentemente con el tiempo se pueden convertir en procesos cognitivos de investigación. Es que investigar no es la palabra investigación, no. Y eso es lo que más necesitamos fomentar. ¿Cómo logramos la curiosidad? Esa curiosidad que permite que el alumno se pregunte qué hay detrás de la cáscara del banano. ¿Eso para qué sirve? Porque si yo en botánica lo estoy estudiando, no miro qué otras propiedades puede tener? No porque el maestro me pidió que lo hiciera. No es lo que me sirve para la clase. Es qué de esto que estoy estudiando me sirve para la vida. Pues yo no creo que ninguno de nosotros piense que lo que hacemos en una asignatura, pues sirve en la asignatura y ahí se quedó. Personalmente, siempre, en los 47 años que llevo, mi pregunta es, ¿para qué le sirve al estudiante lo que yo le estoy presentando para su vida? Para después de que se gradúe. No para que saque una buena calificación en mi curso, aunque casi siempre la saca. Porque la motivación realmente hace que ellos muchas veces apliquen en su espacio libre tiempos para seguir curioseando, motivándose, profundizando en ese conocimiento que realmente nosotros no sabemos todo. Y el quien tiene razón, no tenemos que hablar de investigación, hay que hacerles otras preguntas. Hay que ponerles otros retos. De ejemplo, pueden haber dos teorías opuestas en un área de conocimiento. Bueno, vamos a conversar la próxima sesión sobre las diferencias y los puntos comunes. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo una investigación comparativa, teniendo que trabajar procesos analíticos, independiente de que sepan cómo se llaman o no sepan, pero lo están haciendo. Creo que realmente todavía nos hace mucha falta hacer cambios profundos y amplios en los procesos curriculares e incluso en la forma como nosotros mismos vemos el mundo. Y hasta eso sería investigar. Gracias. Gracias, profe Cecilia. Al profe Julián le damos la palabra y ya luego sobre las tres intervenciones damos algunos elementos desde nuestra perspectiva. Profe, adelante. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, profe, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio que hacen pues, cada viernes, o en estos viernes pues, que tenemos la oportunidad para conversar. A mí me gustaría hacer una pregunta para quienes la quieran responder, es una pregunta abierta. Me gusta mucho pensar en este tema de la investigación y la ciencia, no solo dentro de la universidad, sino también pensando
en las comunidades, la ciudadanía. Durante 8 años estuve acompañando instituciones educativas en procesos de investigación escolar y digamos que como un enlace de esos procesos de las instituciones educativas, también procesos comunitarios de investigación. Pero sucedía algo que me generaba con mucha tristeza y todo el tiempo estaba preguntándome, que es justamente la pregunta que quiero hacerles, cómo desde las universidades, en este caso específico desde la Universidad de Antioquia, pero en general de las universidades, podemos acompañar un poco más a las instituciones educativas y a las comunidades dentro de las ciudades o en la ruralidad en sus procesos de investigación, buscando que este conocimiento y un poco estas propuestas que están haciendo desde estos espacios se puedan tener en cuenta. Porque digamos que una limitante que siempre me encontré durante esos años que estaba acompañando estos equipos era como, no, es que eso no es realmente una investigación porque no se está haciendo en una universidad, no, es que eso no es un artículo que esté en el CELAC o que esté indexado específicamente en una revista, pues que esté publicado en una revista indexada, entonces eso no puede ser tomado en cuenta cuando muchos de estos grupos se toman el trabajo de asistir a cursos, de ir a la misma universidad, aprender sobre investigación, por ejemplo, mucho tiempo durante los procesos de feria CETEMAS y el Parque Explora en alianza con UDA, que se daban formaciones con los y las profes de la universidad para esa formación. Entonces, ¿qué creen que podemos hacer? No estoy buscando pues una respuesta y una solución, sino como algunas estrategias, como fue en ese caso ese proceso de Explora, que aun cuando tenía esa cercanía con la universidad, habían esas limitantes. Muchísimas gracias. Gracias, profe Julia, y también a los profes que nos antecedieron con sus intervenciones, al profe Elkin, a la profe María Cecilia y a los que han escrito en el chat sus comentarios. Entonces, profe Elvia María, profe Cristina, profe Iván, Magda, ¿alguno quiere hacer alguna resonancia frente a lo que han planteado acá? Por supuesto. Mire, vea, esta universidad tiene un compromiso con la sociedad, o sea, la sociedad crea las universidades y las universidades se deben a ella. El compromiso de esta universidad en particular es formar seres humanos libres. Y eso nos debe quedar a nosotros cada día en nuestra intencionalidad. Es muy distinto uno formar estudiantes para que repitan unos conocimientos o como está en boga resultados de aprendizaje o competencias, ¿no? Esta universidad como una universidad pública que es como una universidad que lidera procesos en todo el país, inclusive en América Latina, es una universidad que se compromete con sus estudiantes a generar un pensamiento crítico, por supuesto, un pensamiento reflexivo y un pensamiento creativo. Eso está desde el Estatuto General y desde el reglamento estudiantil, que decimos que está tan viejo, que está de los años 80, pero ahí está. Y en eso nosotros trabajamos intencionalmente, lo debemos hacer. Por eso nosotros hemos insistido aquí desde el primer momento que es el espíritu científico lo que invade toda esta universidad y nos invade a nosotros y nos comunicamos y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero realmente todos los profesores que estamos aquí, profesores y profesoras, estamos con esa intencionalidad. A todos nos gusta leer, a todos nos gusta escribir, a todos nos gusta publicar y hay un elemento esencial y es que aunque no seamos productores de conocimiento de punta, como la investigación estrictamente pues que produce conocimiento de punta, también hay muchos otros procesos de investigación que son también bien importantes, como decía la profesora Magda, procesos de investigación que ayudan a resolver problemas sociales. Muy importante eso, o procesos hermenéuticos como los que hacemos nosotros aquí, que nos ayuda a interpretar otras realidades. Todas las ideas, o sea, no podemos
caer en que hay una ciencia hegemónica y que esa es la única forma de hacer ciencia, no. Los que deseen hacer la ciencia así, la pueden hacer, la deben hacer, así la hacen, y son unos grupos de investigación. Hay otros grupos de investigación que trabajamos más con la socialización del conocimiento, con ciencia abierta, con otras formas de construir, pero ese proceso de construcción, claro, debe ser riguroso y debe pertenecer a una comunidad y tener un reconocimiento de esa comunidad para poder generar en procesos de enseñanza y de aprendizaje y de convivencia, porque la investigación, como decía Mauricio, también es un problema político, ¿cierto? Es un problema de convivencia, lo sentimos aquí todos los días, todos los que estamos aquí. Y nosotros como profesores somos investigadores en el aula. Nosotros reflexionamos sobre cómo aprenden los estudiantes, cuáles son las mejores estrategias, cómo conviven los estudiantes, cómo creo un ambiente de aprendizaje para que los estudiantes sientan placer aprendiendo, sean felices, se pregunten por la vida diaria, quieran hacer un proyecto de vida. Cuando nosotros decimos que los estudiantes necesitan aprender a resolver problemas, esa resolución de problemas puede ser un poco intuitiva, claro, pero debe tener un proceso riguroso para solucionar ese problema, y eso es lo que ven las empresas en nuestros estudiantes, esa capacidad de poder resolver ese tipo de problemas metódicamente. Ahora, ¿todo lo hace un método? No. La imaginación es la maravilla para la investigación, ver lo diferente donde todo el mundo ve lo igual, ser capaz de construir un camino distinto para llegar a una parte y entretenerse, porque esa es la vida de nosotros, entretenernos y ser felices mientras vamos construyendo ese camino. Pero la idea del espíritu investigativo es que los profesores, las profesoras, en nuestros espacios donde compartimos conocimientos, en los semilleros, en los laboratorios, en las clínicas, en la Plaza Barrientos, lo que nosotros estamos ayudando ahí, compartiendo, es a que los estudiantes no repitan un conocimiento. Es que el problema no es de repetir, el problema es de crear, de pensar, de reflexionar, de criticar, de construir en comunidad, o aquel que quiera construir solo, pues que también lo haga, pero que ahí esté la diferencia, que es la que tiene nuestra universidad. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de eso. Ahora, todo proceso investigativo va a llevar a una creación de un conocimiento nuevo de punta. Pues a lo mejor no, pero hay procesos investigativos que resuelven problemas que son prácticos y los podemos llevar a mejorar los procesos de vida de todos, que esa es la idea, pues a cuidar la vida y cuidarnos nosotros y cuidar todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje que tenemos aquí. Pero insisto, no repetir, sino que los estudiantes aprendan a pensar, y eso se hace cuando los profesores le llevamos las ciencias en sus procesos, no una cantidad de resultados, sino cómo se ha construido esa ciencia y cómo la construimos nosotros como profesores y cómo la pueden construir los estudiantes. Es un proceso, y en los procesos siempre se va hacia atrás, se va hacia adelante, hacia otros caminos. No hay nadie que nos dé una receta, ni a los investigadores, ni a los científicos, ni a los profesores, para encontrar una verdad, porque la verdad también es tan relativa. La verdad es ahí sí hay una política clara, porque la verdad a veces es una construcción y según la autoridad que la impongan, esa es la verdad, pero será una verdad por un momento determinado. Las verdades van cambiando con la cultura, con las relaciones interculturales, y hay otros conocimientos, como decía la profesora Magda, que se construyen de otras maneras. Y el que quiera construirlas así, esa es la hermosura de esta universidad, lo puede hacer así. Lo que pasa es que nosotros, esta universidad en ninguna parte, en ningún estatuto, ni en ninguna reglamentación dice que es una universidad de investigación, es una universidad. Hay muchos investigadores que trabajan muy bien con la universidad, que producen conocimiento de punta, que escriben artículos científicos. Hay otros que escriben artículos de opinión, hay otros que escriben artículos científicos y artículos de opinión, hay otros que escriben artículos científicos, artículos de opinión y de socialización del conocimiento. O sea que aquí, y hay otros que no escriben y que le hace, ¿cierto? No importa.
Nada, no, somos profesores y convivimos aquí, pero lo que sí enseñamos son formas de pensamiento diversas, que vienen de diversas ciencias y que todos podemos convivir, vivir juntos y hacer que los estudiantes sean mejores seres humanos y que puedan resolver problemas en cualquier lugar donde esté. Y también a veces nos dejamos aprender también solo por placer. No necesitamos resolver problemas ni resolver necesidades, sino el solo placer de poder escribir, de poder estar, de poder debatir. Y esa es la vida sabrosa de nosotros como intelectuales. Y aquí estamos compartiendo y todos estamos en este espacio con una mentalidad crítica, autocrítica y reflexiva, porque eso sí lo tenemos todos muy, muy en común. Yo quiero, antes de que los profes amplíen estas conversaciones, plantear dos asuntos. Me gusta mucho la etimología, porque las palabras cuentan historias. Cuando uno revisa la etimología de la palabra investigación, allí hay una conexión importante con el latín investigare, que a su vez se conecta con vestigium, con vestigio, con en pos de la huella, inquirir, caminar, buscar. Y cuando hablamos de ciencia, hay una relación directa con conocimiento, con aquella cualidad del que sabe o que lo sabe. Entonces, yo creo que es importante, profe Elkin, me encanta su planteamiento, yo particularmente difiero de él y me gusta porque en esta universidad todos podemos diferir, y creo que lo vamos a hablar en una jornada de reinducción. Nosotros no estamos hablando de investigación a secas, y si vamos a la etimología, quizás sí estamos hablando de investigación en esa etimología que estamos planteando. Vale la pena, como lo muestra Koselleck, hacer una historia al concepto y saber dónde es que esto rompe cuando le damos unos ciertos usos a la palabra investigación. ¿A qué la ponemos? ¿A cuáles servicios de mercado, de industria, de capital, de desarrollo está sirviendo el concepto o no? Pensaría yo que haya un elemento importante, pero invito a que revisemos la etimología de la palabra. La comunidad y la apuesta no es la comunidad de investigación, es la comunidad de formación en investigación, ¿cierto? Entonces, no estamos diciendo que homologamos, por eso en la intervención inicial no decimos que eso es igual a investigación, sino que, como bien lo decía usted ahorita, unas actitudes que permiten o que potencian o que posibilitan, y en eso es que estamos caminando nosotros. Ahora, podemos diferir, claro está. Aquí yo no hablo desde mi condición de coordinador de asuntos curriculares, sino de profesor de la Universidad de Antioquia, y desde lo que yo hago en mis cursos con mis estudiantes. Entonces creo que sí propiciamos, al menos de mi perspectiva y en mi programa en los que trabajo, una posibilidad para que el estudiante agencie eso que hemos estado aquí tramitando. Ahora, aquí hay una apuesta de orden institucional. La pregunta es cómo y qué hace cada profe con esto que estamos planteando. ¿Lo pone en escena? ¿No lo pone en escena? Porque uno puede decir lo que quiera, uno puede declarar lo que quiera, pero ¿qué pasa en la práctica cotidiana? Entonces es responsabilidad de cada profesor pensarlo, hacerlo, si es, digamos, de su interés, en caso de que se ubique en esa propuesta de idea de investigación o que asuma otra distinta y la ciña simplemente a métodos, a metódicas y a maneras de construir conocimiento por una línea específica de una episteme, que también puede ser. Entonces, quería simplemente eso, recordar la importancia de la etimología, recordar la historia del concepto y preguntarnos a cuáles intereses sirve el concepto en este momento de la universidad. Bueno, voy a retomar un poco lo que decía la vice, pues precisamente sobre esa pluralidad de seres y de saberes que tiene esta universidad, para referirme como al comentario de Julián, y es, bueno, ayer teníamos de invitada a la profesora Catherine Walsh en el doctorado de Ciencias Sociales y tuve la oportunidad de escucharla, y ella, pues que se ha dedicado a estudiar todo el tema de la decolonialidad, hablaba de la importancia de las grietas, ¿cierto? De cómo a todo muro también se le puede abrir una fisura. Y entonces, retomando de pronto eso que ella nos contaba sobre las grietas, yo siento que acá, aunque pues indudablemente hay unas tendencias, no lo voy a poner en términos pues hegemónicos como lo plantea la profesora Catherine para no ampliar más la conversación porque ya la estamos cerrando, pero digamos que aunque hay unas tendencias investigativas y académicas, esta es una universidad que precisamente en esa diferencia también se permite abrir fisuras. Y hay grupos de investigación que tienen apuestas decididas por el trabajo comunitario, por el trabajo social, en donde, digamos, se salen un poco de ese esquema estructurado al que se refería J, de, bueno, el artículo, la indexación, la métrica que nos plantea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Asimismo, por ejemplo, en la Facultad de Educación, que es de la que yo hago parte, pues se han abierto posibilidades académicas que son una apuesta distinta a esa que es la tendencia en la universidad. Ahorita se acaba de abrir la primera cohorte del pregrado en ruralidad, no recuerdo bien el nombre, Pedagogía, Ruralidad y Paz. Tenemos la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, que son acercamientos directos a lo social, a lo comunitario, concibiendo y dándole un lugar a esos saberes que se han tejido en esos territorios, que se han tejido en esos grupos sociales, y digamos que ahí hay unas apuestas interesantes porque también están dentro de esta universidad. Pueda que no sean en ese momento la tendencia, pero las hay. Entonces, yo creo que ha sido una experiencia tal vez DJ, que ha coincidido, que de pronto ha estado en asuntos que no les han permitido de pronto ese acercamiento a las comunidades, pero sí quiero resaltar que aquí varios grupos de investigación, varias unidades académicas tienen una apuesta por el acercamiento al territorio, a los grupos sociales. Y me gusta como resaltar las 3 preguntas que nos plantea la profe María Cecilia, ese por qué, ese para qué y ese cómo, porque siento que eso es también lo que nos permite entonces concebir dentro de nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje la apertura a la formación en actitudes científicas e investigativas. Y como me refería anteriormente, tal vez inicialmente no lo hacíamos con esa intención, pero está ahí, y qué bueno ahora retomarlo para saber que está intencionado. Gracias. Para retomar lo que nos contaba el profesor Elkin, de pronto con mucha, una situación como muy dramática que se presenta. Él dice, los estudiantes de 7º y 8º semestre, les hablamos de vamos a introducir pues aquí la investigación, y entonces nos dicen no más investigación. Justamente pues como uno de los nortes de esta comunidad es como cerrar esa brecha que hay entre la investigación como unos métodos, como unas formas estandarizadas de realizar una actividad académica, y el pensamiento científico como interconstruido en los currículos y en las actividades que se están llevando a cabo en el día a día de la universidad. Entonces creo que con toda razón los estudiantes del profe Elkin están hasta donde dice Restrepo y compañía ya de investigación, porque si les llegan siempre con la partitura, pero nunca escuchan la música, pues así cualquiera se aburre, ¿cierto? Hablaban ahorita del proceso del niño, de la niña, de caminar. Pues cuando uno va a llevar su chiquita o su chiquito a clase de música, no la lleva a aprender partitura, ¿cierto? Solfeo, sino a que toque unas campanas, un triángulo, a que juegue con los instrumentos. Y creo que eso es una parte importante pues como de generar una mejor afiliación de los estudiantes por las cuestiones investigativas y científicas. Nos hablan siempre desde la cuestión de regresión a la media, ¿cómo es? Método, como decían ahorita, el hermenéutico y todo ese cuento, y uno como estudiante en su época era como, bueno, no entiendo, ¿sí? Son conceptos abstractos que no los logro agarrar. Entonces la idea desde la comunidad es impulsar iniciativas en las cuales arranquemos por la música, ¿sí? más que por la parte como más árida de los temas. Entonces si a mí me explican que no, o sea, que una comprobación empírica no es yo decir es que a mí me pasó, es que yo lo vi, es que le ha pasado a tantas personas y estamos todos de acuerdo en que esto sucede, sino en armar una matriz de correlaciones en las cuales yo tengo en cuenta las coocurrencias, las no ocurrencias, las no coocurrencias. Eso involucra un espíritu un espíritu científico, es otra palabra. Si nos vamos a ir a las palabras, cuando hablábamos de espíritu científico, yo pensaba como espíritu, eso suena como un poquito esotérico, pero bueno. Entonces yo entiendo el reclamo que hace el profe Elkin, y sí, la idea es
que la investigación no sean métodos de investigación, no sean solamente métodos de investigación, son necesarios dentro de la formación como investigadores de los estudiantes, pero la idea es que ese pensamiento de investigador, ese pensamiento científico esté en la formación día a día. Y además me voy a pegar de algo que dijo la vice, y es que la función o el objetivo de la universidad es formar personas libres, y una de las mejores maneras para formar en libertad es pensar científicamente, porque justamente lo libra uno de estar creyendo lo que alguien conoce por revelación, ¿sí? Entonces eso es tal vez como una parte importante. Muchas gracias por los aportes, por sus consideraciones. Profe Mauricio, qué bueno que se va inquieto de este espacio. Creo que vale la pena todos revisar el material. Aquí no estamos imponiendo una única verdad, simplemente planteando consideraciones de diferentes campos disciplinares, ni diciendo que esta es una única manera de comprender el asunto. Proponemos una conversación abierta, y esa es la idea de estos espacios de currículo, que también cada uno ponga allí su práctica, su experiencia, su conocimiento, su trayectoria, y desde ahí entonces también que pensemos en unas apuestas importantes que nos tejen para convivir con el otro, para estar con el otro, también para uno poder recorrer sus propias trayectorias vitales, que en últimas tiene que ver con esa idea de la formación. Profe Julián, usted plantearte una cuestión muy importante, la pregunta por las comunidades, y creo que también es un desafío que nos hace. ¿Qué supone esto a la hora de estar con comunidades, de acompañar a las comunidades, y no solamente de pensar que es la única manera de investigar? Eso yo creo que será también disertación para otro espacio más adelante, en el que hablaremos sobre elementos de interculturalidad y de buenos vivires, pero agradezco su pregunta, y también la ponemos en la agenda para seguir ahondando en ella. Vice, ¿quería usted mencionar algo finalmente? No, decir que aquí, obviamente, como dijo el profesor Iván, las ciencias también nos ayudan a tener criterios sobre la vida misma, y el conocimiento científico, claro que es absolutamente respetable, y aquí hay profesores que hacen ciencia de punta, lo hemos dicho desde un inicio, pero también hay otras posibilidades, y esas otras posibilidades están también servidas sobre la mesa, como bien lo dice la profesora, muy bonito, hay pluralidad de saberes y hay pluralidad de seres, y aquí estamos todos. Bueno, profes, con esto cierre, pues los invitamos al siguiente viernes de currículo. La idea es que en el espacio del mes de septiembre vamos a dialogar acerca del enfoque de capacidades. Entonces, podremos allí también como articular todo eso que estamos conversando, porque la universidad también se reconoce en clave de la formación integral, en clave de la formación en investigación, y a su vez desde allí también como se piensa una posibilidad de un desarrollo de capacidades, y eso va a ser muy importante en esa tensión competencias, capacidades que emerge en el mundo, incluso adelantar la pregunta, configuramos o desarrollamos competencias científicas o formamos para el despliegue de capacidades en investigación y en ciencia. Es una discusión, una pregunta que adelantamos para el siguiente viernes de currículo, porque allí vendrá la comunidad de enfoque de capacidades a ponernos en la mesa entonces cuál es la perspectiva, y también a tono con este momento histórico, social, cultural que vivimos como humanidad, también como planeta, que demanda un enfoque que dialoga con la libertad, porque hablar de capacidades es también hablar de libertad. Entonces sobre eso volveremos en un mes. La comunidad de enfoque de formación e investigación se reúne cada 15 días, nos pueden escribir al correo de asuntos curriculares a la persona interesada para hacer el contacto con la profe Magda, y allí en el espacio va a aparecer el QR para que puedan acceder a alguna información y materiales que hemos ido acopiando en este tiempo de trabajo como universidad, también como comunidad de formación en investigación, y este material pues creemos que puede ser de utilidad para muchos de los profes que asisten a este espacio. De nuevo, gratitud y les deseamos un feliz almuerzo. Muchas gracias.